Mamá y papá se amaban profundamente. Siempre soñaron con tener 2 hijos. Cuando tenía 3 años, decidieron que era el momento de buscar al segundo. Pasaron muchos meses intentándolo. Y cuando finalmente lo lograron, yo no estaba muy emocionado, que digamos. Pero al menos tendría alguien con quien jugar. Pero 9 meses después, poco antes de mi cuarto cumpleaños, mamá fue ingresada al hospital. Al fin, llegaría mi compañero de juegos. Sin embargo, cuando mamá regresó a casa, no traía un hermano, la traía ella, la acunaba con una mezcla de ternura y agotamiento. Ven a conocer a tu hermanita, me dijo con una voz débil. Me acerqué, pero no sentí absolutamente nada. No quería una hermana, y mucho menos una niña. Sin pensar, le di un manotazo en la frente. Papá y mamá nunca antes me habían gritado. Estallaron en ira. ¡No! Esa noche, mamá enfermó gravemente y fue llevada de nuevo al hospital, pero esta vez no regresó. Una semana después, celebré mi cumpleaños sin ella. Papá estaba destrozado y solo tenía ojos para la bebé. La observaba con devoción, murmurando: «Tienes los ojos de tu madre». Yo no quería ni acercarme. Sabía que era su culpa. Esa maldita criatura había matado a mamá. Si no hubiera nacido, mamá aún estaría viva. Lo sabía con certeza. Pero a partir de ese momento todo cambió. El tiempo pasó y Amanda empezó a caminar. La desgraciada me seguía a todas partes, como una sombra. Intentaba alejarla y a veces la empujaba. Pero apenas comenzaba a llorar, papá se transformaba en un monstruo y me golpeaba sin piedad. Ella no solo me había arrebatado a mamá, ahora también se llevaba el cariño de papá. Así fue hasta mi sexto cumpleaños. Ese día, la casa se llenó de familiares, pero toda la atención se centró en Amanda. Todos comentaban lo linda que era, cuánto había crecido y cómo se parecía a mamá. Abrí mis regalos con indiferencia, pero cuando Amanda intentó tomar uno, la empujé con fuerza, haciéndola caer y golpearse la frente contra la mesita de centro. Su llanto resonó como un eco maldito, y todos corrieron a ayudarla. Papá furioso me tomó del brazo y me encerró en mi cuarto, donde descargó toda su furia sobre mí, golpe tras golpe, hasta que el dolor se volvió un vacío. «Nunca vuelvas a tocar a tu hermana. Es todo lo que me queda de tu madre», me gritó antes de marcharse. Los años siguientes fueron un tormento. Cualquier cosa que le pasaba a Amanda, por más mínima que fuera, era mi culpa. Incluso si se caía sola, papá me castigaba con una violencia que se hacía cada vez más insoportable. Comencé a tener pesadillas recurrentes, donde papá me golpeaba una y otra vez hasta quedarme empapado en sudor y orina. Sabía que una nueva paliza me esperaba. Cuando cumplí 10 años, un día en el parque, unos niños comenzaron a molestar a Amanda. Al principio me reí, pero cuando uno la empujó al suelo y ella gritó «¡Hermano!», algo cambió dentro de mí. Sentí una punzada de culpa al darme cuenta de que ella nunca me había acusado de nada. Siempre fue papá el que me maltrataba, el que me desplazó, el que dejó de amarme. Esa noche me golpeó como nunca antes, dejándome al borde de la inconsciencia. Cuando finalmente se marchó de mi cuarto, Amanda entró y se sentó a mi lado. «Papá es malo», dijo con voz temblorosa. «¿Crees que algún día me golpeará como a ti?». Levanté la cabeza con intención de culparla por todo, pero al verla llorar, con esos ojos llenos de miedo, solo pude responder: «No lo sé, espero que no». En ese momento comprendí que si mamá no estaba para protegernos, tendría que hacerlo yo. Así que juntos ideamos un plan. Al día siguiente, Amanda gritó desde su cuarto. Papá corrió a ver qué sucedía, y en ese instante lo golpeé en la cabeza con todas mis fuerzas, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, ya estaba atado a la cama. «Eres un hombre malvado», dijo Amanda, mientras yo le hacía pequeños cortes con un cuchillo, disfrutando de cómo se retorcía del dolor mientras lo quemaba con agua hirviendo. Pero no era suficiente. Quería algo más, algo que realmente lo destruyera, algo que lo hiciera suplicar por la muerte. Entonces fui a buscar el hacha. Me paré frente a él, observando el miedo en sus ojos, y le partí el cráneo a Amanda. Su muerte fue instantánea. La descuarticé lentamente frente a él, mientras sus gritos se convertían en súplicas desesperadas, rogando
que me detuviera, pero recuerdo cuántas veces yo también había suplicado sin que nadie me escuchara. Ahora, al fin soy libre. El humo de la casa ardiendo, con ambos dentro, se lleva con él toda mi miseria. Alicia era una joven provinciana que había viajado hasta Madrid para estudiar la carrera de pedagogía. Allí, alquilaba un piso junto con otras dos muchachas universitarias. Cuando llegaron las vacaciones de verano, ambas volvieron a sus respectivos pueblos para estar con sus familias, pero Alicia tuvo que quedarse. Había suspendido un par de asignaturas y quería estudiar para recuperar sus materias en verano. Tener la casa para ella sola era una ventaja, ya que así podría concentrarse mejor. Una noche, la joven acababa de irse a dormir cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta insistentemente. Miró hacia el reloj y vio que era de madrugada. Renegando, se dirigió a la puerta, preguntándose quién estaría afuera a esas horas. Pero se quedó paralizada cuando vio que se trataba de una niña pequeña y muy hermosa, con el cabello largo y rubio y ojos azules. ¿Estás perdida?, le dijo. ¿Puedo dormir aquí? Desconcertada, Alicia le ofreció llamar a la policía para que pudieran llevarla a su casa, pero la pequeña se negó diciendo que tenía mucho sueño. Entonces la invitó a pasar y le sirvió un vaso de leche. Luego le preparó la cama y antes de que se acostara, le preguntó cómo se llamaba. Y la niña le dijo, Verónica. Alicia se fue a dormir a su habitación, sin querer darle muchas vueltas al asunto. A la mañana siguiente, cuando despertó, no había ni rastros de la chiquilla. Por más que intentó buscarla y preguntándole a los vecinos que si no la habían visto, no lograron encontrarla de nuevo. Esperando que se encontrara bien, Alicia no le quedó más remedio que volver a sus estudios. Un año después, Alicia se encontraba sola nuevamente en su piso, leyendo de madrugada. Era la misma fecha en la que se había encontrado con Verónica hace tiempo. Cuando escuchó que tocaban la puerta y acudió a abrir, casi se lleva un susto. La niña se encontraba fuera de nuevo, pero no había cambiado en absoluto. Llevaba la misma ropa que la vez anterior y parecía no haber crecido desde entonces. Una vez más, Alicia le dio de cenar y le preparó una cama para dormir. Sin embargo, apenas Verónica se acostó, la joven se comunicó con la policía para reportar a una niña extraviada. Después de un rato, dos agentes de la policía se presentaron en su apartamento para investigar, pero la pequeña había desaparecido. Intrigada, Alicia se puso a investigar en hospitales y orfanatos por si había escapado de alguno de estos sitios, como en un cuento corto de terror. Alicia descubrió la fotografía de Verónica en un internado de monjas. Sí, Verónica era una de nuestras huérfanas, le dijo una monja. Pero eso fue hace 20 años. La pobre murió a los 6. Un año después, al escuchar que tocaban la puerta, Alicia ya sabía quién era. Temblorosa abrió la puerta y se encontró con Verónica, que sonreía. Solo quería agradecerte por haberme dejado entrar. Ahora debo ir por las otras chicas que me cerraron la puerta para llevarlas al infierno. En un rincón olvidado de un pueblo polvoriento, donde el sol castiga con furia y las noches son un manto de frío implacable, nació Camila. Desde su primer aliento, la vida parecía haberle negado cualquier oportunidad. Su madre, consumida por el hambre y las enfermedades, apenas podía alimentarla con los restos que encontraba. Su padre, una sombra fugaz, había desaparecido tiempo atrás, tragado por la miseria de un trabajo que nunca ofrecía suficiente. Camila creció rodeada de carencias, pero nunca perdió la esperanza de algo mejor. Caminaba descalza por los caminos de tierra, soñando con un día en el que sus pies no se hundieran en el barro del infortunio. Sin embargo, la realidad siempre la aplastaba. El hambre constante la debilitaba. La tos de su madre resonaba en la pequeña casa de madera como un eco de muerte, y el pueblo
Los miraba con ojos vacíos, pero ellos mismos también estaban atrapados. Un día, la madre de Camila no despertó. El frío de la madrugada había arrebatado la poca vida que le quedaba. Camila, sola y desesperada, la sacudía una y otra vez, pero su cuerpo no respondía. Las lágrimas quemaban su rostro, pero no había nadie que la consolara. Los vecinos cerraban las puertas cuando ella pasaba, porque el hambre, en su brutalidad, hace que hasta el más solidario se vuelva cruel. Durante días, Camila trató de sobrevivir sola, buscando entre la basura de los demás, recibiendo migajas como si fueran dádivas divinas. Nadie le tendió la mano, nadie preguntó por su madre. La miseria se encargaba de mantener a todos encerrados en sus propias luchas, sin espacio para la compasión. El hambre, siempre presente, empezó a nublar su mente. Se aferró a la cama donde su madre yacía inmóvil, susurrándole promesas de que todo mejoraría, que pronto volverían a estar juntas. Pero cada día que pasaba, la delgada línea entre la vida y la muerte se desvanecía para Camila. Su piel, ya pálida y frágil, se volvía cada vez más translúcida. Sus ojos antaño, llenos de sueño, ahora estaban vacíos, como el mismo pozo donde sacaba el agua sucia para beber. Una noche, mientras el viento silbaba entre las tablas rotas de la casa, Camila sintió un peso sobre ella, algo oscuro como una sombra que se alimentaba de su sufrimiento. Estaba en el aire. Era la misma miseria que la había visto nacer, que la había perseguido toda su corta vida. Era el hambre personificado, una criatura que se había nutrido de las desgracias de generaciones. Camila, demasiado débil para resistir, dejó caer su cuerpo al suelo, sus ojos fijos en el rostro marchito de su madre. La injusticia de su existencia la había aplastado completamente, sin darle ni siquiera una oportunidad de luchar. Sus últimos pensamientos fueron de impotencia, de cómo el mundo parecía haber conspirado en su contra desde el primer día. Cuando el pueblo despertó, le encontraron en el suelo con la mano entrelazada con la de su madre muerta. Ninguno dijo una palabra, porque en el fondo sabían que todos eran cómplices, que todos habían dejado que la injusticia se alimentara de aquella niña. Pero en el silencio de la mañana, una sombra seguía presente, moviéndose entre las cosas. El hambre, siempre insaciable, buscaba nuevas víctimas, esperando a quien cayera bajo su manto. La miseria nunca desaparece,